Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y habilitar las notificaciones para mantenerte actualizado con la información y los eventos más recientes. La respuesta de Sila no se demoró. Comunicado de prensa de Sıla Türkoğlu. Se recomienda ver hasta el final. Sıla Türkoğlu, Caramel Production Ltd. Este desempeñó el papel principal en la serie diaria Emanet durante 2 años, en condiciones muy difíciles, con gran devoción, determinación y lealtad. Mi cliente, junto con todo el equipo y otras actrices, ha continuado filmando devotamente en un entorno de trabajo muy desafiante hasta el día de hoy. Aunque informó al fabricante que no podría seguir trabajando en estas difíciles condiciones, no hubo ningún cambio en el estilo y el comportamiento del supervisor de mi cliente hacia mi cliente durante los días y horas de rodaje, en el entorno de trabajo y en la oficina. Supervisor de mi cliente. No se hicieron mejoras, no se hicieron soluciones. Incluso en los días en que mi cliente estuvo enfermo y de baja, tuvo que trabajar duro y Mavin para preparar la serie. En enero de 2022, mi cliente le informó al productor que no podía continuar tanto física como psicológicamente en estas condiciones de trabajo tan difíciles y que no quería participar en la tercera temporada de la serie y el final de la segunda temporada de la serie. El fabricante y mi cliente acordaron verbalmente terminar el empleo de mi cliente. Sin embargo, mientras se filmaban los últimos episodios de la temporada 2, el productor de repente olvidó todos estos acuerdos verbales y dijo que la serie se extendería a la tercera temporada con una decisión unilateral y que la serie continuaría indefinidamente, por temporadas indefinidas. El canal ha decidido continuar. Mi cliente también afirmó que debería cumplir con esto. Ante esta realización inesperada, dado que no se entregó una copia del contrato a mi cliente en el momento de la firma, las condiciones de la tercera temporada, el aumento de salario y la mejora de las condiciones laborales, que se habían vuelto insoportables, deberían ser evaluado y discutido. Le pidió al fabricante una copia del contrato, primero verbalmente y luego con una carta de advertencia. Después de esta advertencia, la empresa fabricante inició una increíble e inaceptable campaña de calumnias, amenazas, insultos y calumnias contra mi cliente, en lugar de presentar una copia del contrato a mi cliente y resolver este proceso de buena fe. El productor, que no quedó satisfecho con esto, manifestó que si bien mi cliente no declaró haber rescindido el contrato en ningún medio, no participó en las filmaciones y al ubicar las filmaciones en un día que le informó, mi cliente no participar en los tiroteos. Mi cliente tenía un informe y en su momento fue a través de un notario público. Trató de poner a mi cliente en una situación difícil manteniendo un informe sobre él. El productor, que no estaba satisfecho con esto, hizo falsas acusaciones y calumnias contra mi cliente frente a todo el elenco y el equipo, y profirió amenazas en ausencia de mi cliente. Mientras mi cliente buscaba una solución a este problema con todas sus buenas intenciones, el productor Caramel Yapm Ltd. El 16 de mayo de 2022. Hizo una declaración de prensa calumniosa y falsa sobre sí mismo. Peor aún, el fabricante Caramel Yapm Ltd. STI. Y no tiene nada. A pesar de la falta de pruebas concretas, acusó a mi cliente de mentir, ser malicioso y hacer un informe médico falso. Por supuesto, está fuera de discusión para mí continuar mi camino con un productor que trata a mi cliente con una actitud tan dura y no duda en insultar y difamar a mi cliente incluso en su anuncio a través de un notario público. Nadie. No puedo esperar que mi cliente continúe con un proyecto que afectará irremediablemente su personalidad y reputación. Los que piensan que pueden aplicar todo tipo de insultos, todo tipo de mobbing, usando como arma el contrato firmado por mi cliente, y también ocultando persistentemente este contrato a mi cliente, viendo a mi cliente como un esclavo en su declaración de prensa. A pesar de las amenazas y presiones, el productor Caramel Yapm Ltd. ¿Quién cree que mi cliente debería trabajar para él por violar su honor? Como saben, debido a estos hechos, el contrato fue rescindido legalmente hoy y mi cliente. Se ha informado que la serie de televisión Emanet no aparecerá en la tercera temporada de la película. Se anuncia al público con respeto. Sıla Türkoğlu, abogado temporal Hakan Ayrampnar, hizo una declaración a través de su abogado. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en otro vídeo. Cuídate. Adiós.